Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes, los que nos escuchan y nos ven en el norte, en Antofagasta, los que nos siguen en la quinta región, Viña del Mar, Valparaíso, en Santiago, y desde luego los radiovidentes sureños desde Temuco al sur, incluido Punta Arenas. En todas esas ciudades se escucha el sonido de mi fiel chucao en mi jardín y me ven caminar por mi jardín todas las tardes a las 8 de la tarde, abro la verja de este jardín. El otro día leí en el diario una noticia cultural que me pareció muy interesante, muy significativa y muy bella al mismo tiempo. Se trata de un artista que hace arte con pan y un pan que se reparte, un pan con significado, un pan con palabras que se reparte a la gente y generando conversaciones, generando un vínculo a partir de el repartir ese pan. Cristian Velasco está realizando, ha realizado no sé cómo llamarla, intervención que partió al parecer cuando le pidió permiso a una almacenera para pinchar unos panes que iban al horno y escribió con el tenedor. Lo estoy leyendo de la nota del Mercurio que apareció ahí. Cristian Velasco trabaja con elementos cotidianos como el pan, elementos domésticos, y el título de esta intervención, trabajo y exposición hoy en Valparaíso es Nexo, pan para el cuerpo, poesía para el alma. Es interesante además porque en marzo irrumpió en la Plaza Victoria de Valparaíso con estos panes y en esos panes estaba la palabra confío. Pero esto parece que no solamente lo ha hecho en Valparaíso, sino que lo ha hecho o algo similar con otros elementos, no necesariamente con el pan, en México, también en Argentina, y ha tenido la gentileza de venir a caminar conmigo esta tarde en el jardín. Cristian Velasco, muchas gracias por acompañarme esta tarde aquí en el jardín. Un gusto saludarte. Hola Cristian, muchas gracias a ti por la invitación a este espacio de diálogo. Eh, Lo que quiero preguntarte, Cristian, me gustaría presentar un poco más el trabajo que tú haces para ir al tema este de los panes. mm, Bueno, tú eres artista visual, eres publicista, comunicador social y has explorado, no es la primera vez que lo haces con el pan, lo doméstico y lo urbano, ¿no? Has trabajado con la memoria, con el cuerpo, el territorio, el hábitat, etcétera. Y has generado un vínculo especial con el público a través de aquello que presentas, en este caso los panes. Me gustaría que me contaras un poco la línea de tu trabajo que, bueno, que se manifiesta hoy día en esto de los panes repartidos, que además tiene una simbología, esto de repartir el pan, sí, y vienen muchas connotaciones ligadas a él. sí, sí. Bueno, la verdad que mi trabajo efectivamente siempre está explorando los aspectos de lo doméstico, de lo cotidiano y el cruce de lo que pasa entre el espacio íntimo y el espacio de la calle, el espacio urbano. Em, Para mí, hablar de adentro necesariamente implica hablar de afuera también. No me quedo pegado, o me parece que es como extraño hablar de un lugar sin presentar la contraparte de ese lugar. Entonces, cuando uno habla de la casa o de lo doméstico, necesariamente también está hablando de qué es lo que está fuera de la casa, ¿cierto?
Mi obra empieza a comienzos del 2000 justamente con colchones. Entonces, yo partí recogiendo colchones de la calle que estaban abandonados, ¿cierto? Y de esas piezas muy, muy sucias, yo hice cuadros muy, muy estéticos y luego hice una performance en la calle arrastrando estos colchones. Entonces siempre hay un ejercicio entre el adentro, el afuera, lo íntimo, lo hogareño y el abandono también. Em, entonces, bueno, se fue dando de manera bastante orgánica toda esta investigación. Yo vengo de una familia numerosa y también siempre cuando uno se educa y crece en estos lugares de contextos con varios hermanos y todo, es como innegable que esas cosas te empiezan a rozar todas tus reflexiones y tus sensibilidades. Em, la obra esta específica, Hay Pan, bueno, tú mencionaste Nexo, Pan para el cuerpo y poesía para el alma. La verdad que ese es el título de la performance propiamente tal. La performance, llámese el espacio de encuentro en la calle donde yo regalo estos panes. La muestra ahora en el parque se llama Hay Pan directamente. Me pareció bonito ocupar esa frase que está impresa en tantos carteles de panaderías de la calle, ¿cierto? Apelando un poco al imaginario popular. Para mí es súper importante también cómo vincularme con lo popular, con lo cercano, con lo que la gente tiene a mano, ¿no? No soy un artista que complejiza mucho su obra desde otros espacios más teóricos o más herméticos. Para mí el arte es un espacio eh, simple y que ojalá pueda ser cercano a la gente, que la gente pueda leerlo con facilidad, ¿no? Eh, ¿Y cuál es la reacción? ¿Ha sido la reacción de la gente? Vi una fotografía tuya ahí repartiendo esos panes. Entiendo que tenía una palabra. ¿Qué pasó con la gente? ¿Cómo lo recibe eso? claro, la obra nace porque en verdad, como te decía, para mí es súper importante el trabajo con los otros. Si bien todos los artistas tenemos un espacio de exposición, hay un trabajo muy grande de taller y de encierro, ¿no? Y a veces eso se pone medio complicado, como que también se complejiza mucho los pensamientos, la obra, y uno mismo también empieza como a derivar en otras problemáticas que te desvían del foco de la obra. Entonces yo quería hacer un trabajo que sí me pudiera acercar a la gente y desde ahí pudiera establecer una reflexión y un diálogo. Parte en marzo del 2022 este trabajo, en Plaza Victoria, justamente de Valparaíso. Yo entregué una serie importante de panes donde decía la palabra confío. La instalación, o la intervención más bien, la hice a los 3 días de que asumiera el presidente Boric, y me pareció bonito poner confío, porque bueno, salió elegido presidente, ¿no? Y estaba lleno de dudas de qué iba a pasar con este gallo, con este joven elegido presidente. Entonces, ya sabemos todo eso, que no vamos a entrar en ese detalle. Pero dije, bueno, vamos a ver qué pasa con la palabra confío. Además, estábamos en plena pandemia. Entonces, Claro. pasaron varias conversaciones bien bonitas donde la gente decía, sí, confío que va a haber un mundo mejor, nueva esperanza. Entonces empieza a salir un documento medio etnográfico, ¿cierto? Donde empieza como a dar cuenta del pensamiento de todas las personas a las cuales uno no tendría acceso a saber qué es lo que pasa realmente. Claro, Y nada, y una qué bonita la apertura. palabra, qué bonita la palabra, o sea, instalar la palabra confianza en un tiempo de sospecha, además, porque vivimos hoy día la exacerbación de la sospecha, en primer Claro, lugar. ¿Ah? sí. Claro, entonces ponía esa palabra confío, y como tú dices, o sea, ¿cómo vamos a reaccionar? Que te fijáis, Eh, las interpretaciones era innegable que se acercaran al asunto de la elección del presidente. Además, con la pandemia estábamos todos con mascarilla y viene un gallo así a decirte, oye, confío, pero ¿cómo voy a confiar si está la escoba? ¿Te fijas? En este planeta estamos en pandemia, todo el mundo encerrado. Pero sí se abrieron diálogos como bien humanos. Y ese material, bueno, fue registrado en fotografía y video, y con ese registro yo postulé a un fondo para ir a hacer esta misma acción a México. Adjudiqué ese fondo, yo trabajo en una galería en México con Jam Gallery hace muchos años,
y mi galerista muy amablemente hizo una serie de gestiones importantes y fuimos a México a desarrollar esta obra que se desarrolló en tres lugares diferentes. Oye, qué interesante, a ver, y comparando lo que pasó con esta obra en la Plaza Victoria en Valparaíso y lo que pasó en México. ¿Qué pasó en México? Porque es otra cultura, otro Sí. mundo, otro pueblo. Los pueblos, obviamente, que tienen conexiones latinoamericanas, pero son distintos. O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Qué te pasó ahí con tu trabajo? Sí, yo sentí que en México la gente estaba más abierta al diálogo, fíjate. En Chile noté como mucha reticencia a acercarse o timidez. En México la gente se abrió de muy buena forma, de manera muy natural, eh, pero igual estaban súper sorprendidos que yo regalara pan, porque nadie te espera que te regalen algo en la calle, pues en un mundo así donde todo tiene un valor brutal y donde todo se transa con una moneda, ¿cierto? Es bien extraño que alguien vaya y te regale un pan y que más encima ese pan tenga escrito una palabra arriba. Entonces, la verdad que se abrieron unos espacios de diálogo súper bonitos donde la gente, o sea, yo me di cuenta que la gente mucha quizás no tiene con quién hablar tampoco, ¿te fijáis? Este tipo de cosas, porque todas las palabras eran como conceptos medio filosóficos o existenciales, o la pregunta ¿qué sueñas? O ¿qué piensas de la palabra origen, tiempo, música, poesía, esperanza? Y nadie habla de qué es lo que es la esperanza o de qué es lo que es para ti el tiempo. Y la gente se abalanzaba sobre mí, casi que atribuyéndome un carácter medio mesiánico. Decía, por favor, deme usted el pan. Decía, no, sáquelo usted. Decía, y sacaban eso y se, olvídate los diálogos, conversando. Fue muy, muy potente. Y bueno, esos cuatro videos, los tres de México y el de Valparaíso, están en este minuto exhibiéndose en el Parque Cultural de Valparaíso. Qué interesante lo que dijiste al comienzo de el riesgo del artista que se encierra en su taller, que se Mm. encierra también en una galería, a pesar de que es un espacio de exhibición, también puede ser un espacio al que no acceden todos, no van todos, no hay a veces hábito, costumbre, a lo mejor salga una minoría, digamos. Pero el riesgo de un arte encerrado en sí mismo, mirándose el ombligo, y lo interesante que es el artista que va a buscar al público, le lleva ese pan, ese colchón, lo que sea, algo doméstico, lo resignifica y de alguna manera está alejando al artista de ese peligro, que evidentemente que es uno de los peligros del arte contemporáneo. ¿Ah? Sí. Es que yo sentí un poco como que también si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma, ¿no? O sea, como que efectivamente la gente que va a las galerías y a los museos un poco distinto quizás, pero a las galerías entra la gente que es del mundo del arte, ¿te fijas ahí? Y el circuito del arte es chico, en todos los países funciona bastante parecido, o en general, ¿no? Entonces, como que se encripta en los propios circuitos de artistas o intelectuales, y el arte para mí es otra cosa. El arte para mí es una forma de pensar, es una forma de ver el mundo, se acerca más a la filosofía, lo que pasa es que está hecha a través de objetos, de video, de pintura, lo que fuere, ¿no? Pero son formas de pensar. Y eso es súper bonito realmente llevarlo a la gente, porque la gente no tiene ningún interés, te diría, o tiempo de entrar a conversar de esto en un espacio galerístico o que sea más específicamente dedicado a las artes visuales contemporáneas. Bueno, tú decías la filosofía, bueno, pero la filosofía partió en Grecia con un filósofo, un señor Sócrates, una parte de la filosofía que iba a la calle con Claro. Diógenes en un barril, o sea, uno tiene la idea que eran tipos sentados en un escritorio, no era así la filosofía. Entonces, de alguna manera es devolverle al arte, a la filosofía, a la cultura, su misión originaria, ¿no? Sí, bueno, a ver, tampoco vamos a decir que lo que estoy haciendo, yo no estoy inventando la rueda, o sea, el arte relacional existió en Sí. los 60 también, te fijáis, existe con el grupo Fluxus, todo este tipo de performance, hay artistas contemporáneos de gran relevancia, como, no sé, Tirabanija, que hacía comidas públicas y eso era una obra de arte, Francis Salis, que desarrolla una obra relacional impresionante, incorporando a toda la comunidad con carácter más político. Eh, yo simplemente me acoplo o adhiero a ese tipo de reflexiones
con una mirada quizás un poquito más. O sea, me han dicho que también la obra es súper naif, te fijáis, pero a mí no me importa ese tipo de comentarios, incluso me parece bien, porque yo no estoy abanderándome por una postura eminentemente política, sino que estoy haciendo política desde el arte, y eso es todo, pero una política que somos todos parte de un pensamiento, eso creo que es el punto de vista que yo estoy tratando de poner sobre la mesa. Bueno, hay que decir, no lo dije en la presentación, pero Cristian Velasco, ya te presenté como artista visual, y ya tienes un extenso recorrido. Tu obra es parte de la colección Luciano Benetton en Italia, en la Compañía de Cervecerías Unidas, en el Museo de Arte Contemporáneo de Santa Cruz en Bolivia, en fin, en muchos museos, colección Anti-Miraldí España, en Pensilvania también. O sea, hay una vasta trayectoria, y esto de lo naif, claro, también eso resultar ser transgresor, digamos, porque hoy día el arte ha cruzado, ha llegado muy lejos en todas partes y de repente volver a lo más sencillo, Claro. básico y elemental. ¿Qué más elemental que un pan, no? Si es una marraqueta o una yuya, yo creo que más todavía, ¿no? No sé qué tipo de pan era, pero no creo que haya sido una baguette francesa ni nada así, tan sofisticado, ¿no? O sea, yo creo que uno de las grandes valores de esta obra es que justamente radica en lo simple. Eh, el ejercicio consiste en hacer panes con la panadería que está a la vuelta de la esquina, en México o en Valparaíso, y entonces ya también empecé a involucrar a la comunidad. Luego imprimo esta palabra con un stencil al cual le echo pimienta, cúrcuma y ají de color. Entonces son trabajos súper artesanales y creo que ahí radica la belleza de la obra. No hay una gran tecnología ni una gran maquinaria detrás de esto. Ahora, para la exposición que está actualmente en el parque, yo confeccioné muchos panes a gran escala, unos textos y otra suerte de bodegón, ¿cierto? Unos platos y unas botellitas, pero claro, son ejercicios artesanales, que tampoco se aleja de lo que yo he venido haciendo, porque como te decía yo que trabajé con los colchones, trabajé mucho con las telas, con el bordado, con la lana, son obras muy Sí, intimistas. ahí trabajaste con lo textil. Me gustaría que nos detuviéramos. Eso me pareció interesante. La visión del textil como texto, no sé. Eso me gustaría que habláramos un poco. Sí, efectivamente ocupo el textil ya hace harto años y salió, como casi todo en mi vida, va saliendo un poco en la búsqueda, en el mismo proceso. Eh, yo empecé desarmando estos colchones y tenía la ruma de telas y lana en mi taller sin saber mucho qué hacer con ellos. Y empecé como a ensamblar distintas cosas a través de la costura, empecé a escribir texto a través del bordado porque la pintura no se adhería bien a al soporte, entonces me pareció que era interesante bordarlo. Y bueno, empecé como a relacionarme con esa materia. Yo tengo el desarrollo de mi obra en general ha tenido un carácter muy sensible y muy femenino también con estas prácticas. Eh, Mi madre, cuando yo era chico, ella cosía y tenía como una pequeña pyme que hacían cortinas y manteles, ¿te fijáis? Entonces creo que de alguna forma el ruido de la máquina a coser y todos esos materiales como que se fueron impregnando en mí desde muy niño. Eh, y siempre ha sido así, como que trabajo con lo que tengo a mano también. Trato de no complejizar los procesos propios, sino que lo que está a mano me parece que sirve porque es simplemente darle una vuelta de tuerca y una remirada eh, para, para desarrollarlo en función de un concepto o una reflexión determinada. Aquí hay una nota que dice Cristian Velasco, un artista de procesos. A ver, ¿en qué sentido tu arte es un arte de procesos, Cristian? Eh, Lo que pasa es que yo creo que el arte es una continuidad de procesos. La verdad que el resultado de un gran cuadro, por ejemplo, son horas y horas en un taller, ¿cierto? Cabeceándote con la tela, con las veladuras, qué sé yo, con todo tipo de procesos técnicos que se van complejizando más o complejizando menos. Para mí es como que el tema del proceso es más relevante incluso que la propia obra, porque ahí es donde se juega realmente como las decisiones, ¿te fijáis?
Joseph Beuys hablaba de los procesos también como parte clave del desarrollo de una obra. O sea, en el fondo es como esta misma conversación. Nosotros si después la escuchamos, ok, va a estar ahí encapsulada, pero lo que se está generando en este diálogo entre tú y yo es lo que realmente se está moviendo las sutilezas de nuestro diálogo, ¿no? Entonces creo que el arte es súper bonito eso, y los procesos o los cuadros, o los trabajos inacabados que se ven de muchos artistas, decir, oye, déjalo así, si está precioso, que en verdad no necesitáis terminarlo más tampoco. Claro, la obra, esa idea de que la obra tiene que estar cerrada, terminada, es interesante, algo inconcluso, puede ser inquietante y también abierto a que, no sé, otros la terminen, por ejemplo, ¿no? Eso puede ser muy interesante eso. ¿Ah? Sí, yo no sé, hay artistas que trabajan netamente con el proceso, como el mismo que te mencioné recién, a Francis Salis o Sophie Calle, una francesa, ¿cierto? Que va haciendo toda una investigación en la calle, no sé qué. Pero lo bonito es eso, de cómo se van dando sus reflexiones eh, antes de llegar a un resultado, porque cuando llegaste a la meta todo se diluye, así como cuando tú terminaste un plato de comida fantástico, Mm. bueno, se acabó, tenés que pagar la cuenta, tenés que ir para la casa, pero es mucho más rico estarlo saboreando ahí con tu gente, tomándote el vino que te estás tomando, ¿eh? Y ese proceso es súper bonito, y que eso pueda entenderse como una obra me parece bien interesante dentro del contexto del arte contemporáneo. También en Buenos Aires presentaste una serie que se llamó Problemas Domésticos, nuevamente lo doméstico, ¿no? El domus, Sí. ¿no? Me gustaría que nos contaras eso. ¿Cuál fue tu experiencia en Buenos Aires? Tienes una galería seguramente con la que te relacionas allá. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, Problemas Domésticos es una serie reciente. Esta exposición fue el año pasado. La galería se llama Gallery Labs. Y, y son, bueno, Buenos Aires es un mercado rico, un mercado grande, más grande que el chileno, que no es muy grande, ya lo sabemos. Y son un poco más atrevidos también con el tema de la obra de artistas de mediana carrera como la que tengo yo. Y era una obra bien interesante porque eran unos platos a los cuales les salían unos pelos. ¿Sí? Entonces, totalmente absurda. Claro, Lo que sobre pasa, todo que el pelo en el plato produce más bien un rechazo, instintivamente, ¿no? Uno dice un plato de claro, comida con pelo, el pelo en la es sopa, por decirlo así, ¿no? tal cual. O sea, como que la Ajá. primera reacción era repelencia, por decirlo. ¿Eh? Pero era tan absurdo que también era gracioso. Y últimamente me estaba interesando mucho por el humor también. La verdad que yo no me había dado cuenta, pero el año pasado, producto de una tesis que estuve haciendo y todo, me di cuenta que me interesaba mucho el surrealismo, que me interesaba mucho el humor, el absurdo. Me sentí muy identificado con los dadaístas. Obviamente sí conocía al grupo dadaísta, pero me sentí como mucho más cerca. Y nada, yo creo que una vez una persona me decía, oye, pero tu obra es como muy disímil, como que haces cosas muy distintas. Decía, bueno, que esa es la gracia del arte, creo yo, que si no, haría, haría publicidad o haría diseño gráfico, o te fijáis, con todo respeto a ellos, por supuesto, pero el oficio del artista es el espacio de experimentar y el espacio de la búsqueda y el espacio de las preguntas. Claro. Hablando de surrealista, bueno, pre-surrealista, pero me acordé de Lautréamont, el poeta uruguayo-francés, el conde de Lautréamont, que dice por ahí en los Cantos Maldolor, el encuentro en una mesa de operaciones de un paraguas con una máquina de coser, dice. O sea, ahí como que parte el surrealismo, ¿no? En ese Claro. encuentro, el plato y el pelo. ¿Por qué? Yo te pregunto a ti por qué. El inconsciente, me imagino, tu inconsciente el que te hizo llegar ahí. Claro, es que de repente estás en un espacio de juego también, o sea, tampoco el arte tiene que ser algo tan serio. O sea, yo creo que muchos de los discursos del arte contemporáneo, después de las post-vanguardia o del arte avanzada acá en Chile, se encapsuló mucho que no está mal, o sea, está bien, pero en el fondo quedó como muy encriptada la idea de lo político y de que tenéis que hablar de manera muy rara como para poder entrar al arte. Y la gente Críptica, en el fondo casi un lenguaje de secta, ¿eh? es Un un, lenguaje críptico. es ¿Ah? un poquito críptico, claro. Sí. Y, y no sé, a mí me parece mucho más interesante trabajar códigos comunes a la gente. O sea, esto que pasó ahora en el diario.
hoy día salió una carta de una persona X que yo no conozco diciendo, ¡ay, qué lindo lo que hace Cristian Velasco con los panes! O sea, a mí eso me toca de manera así brutal, me emociona Uno, pero feroz. fíjate que a mí mismo yo vi la nota, porque uno ve tanta noticia, el mundo está tan agitado, con Claro, tanta rabia, molestia, bueno, en fin, uno lee las noticias que son para ponerse pesimista, y de pronto ves a alguien que está repartiendo unos panes en la Plaza Victoria, son los que se ven hoy en la exposición, unos panes chiquititos, un artista que reparte panes, y eso te conmueve. Ahí pasa algo sí. hoy. Claro, claro, esa es mi apuesta, o sea, como bajarse de la esfera críptica intelectual y acercar el trabajo a la gente, a la calle. O sea, a mí me encanta el arte en la calle, me encanta el circo de la calle, me encanta el Ah. teatro callejero. Y cuando yo lo empecé a ver a comienzos de los 2000 decía, pero qué belleza, o sea, estos tipos están realmente entregándole algo al planeta así muy positivo. Y eso me parece muy bonito. Bueno, Nicanor Parra decía hay que bajar a los poetas del Olimpo, hay que bajar a los artistas plásticos del Olimpo también, y de los Olimpos crípticos, ¿no? O del cripticismo, ¿ah? Sí. Y Y llevarlos a lo conocer doméstico, a la cotidianidad, etcétera. Y conectarse con lo que a uno le haga sentido, o sea, no por querer estar en un grupo determinado, en una elite de artistas visuales, por así decirlo, voy a tener que vender no sé, mi alma al diablo, por decirlo así. Pero entonces yo prefiero ser fiel a mi impulso creativo, a mi creencia y a mis preguntas, y compartir esas preguntas y esas ideas con la persona de a pie, como se dice. También te han ocurrido, aquí esto es más personal, pero tú lo dijiste en una entrevista, por eso te lo pregunto, cosas mágicas. Cuéntanos la historia de esa paloma, que me recordó mucho una anécdota que contó una vez Carl Jung, el psicoanalista. Una Sí, claro. paloma que se transformó en algo, que finalmente terminó siendo algo una obra que hiciste tú. Sí. Sí, bueno, veo que leíste ahí la entrevista que me hizo en alguna oportunidad César Gabler de Fundación Actual. Sí, Lo que pasa es sí. que eso fue muy impresionante porque mi madre murió el año pasado, en octubre, y justo al mes que se cumplía un mes de su muerte, bueno, parece que lo dije al revés, da lo mismo, justo cuando se cumplía un mes de su muerte, apareció en mi taller una paloma blanca. Y yo soy fanático de Jung y de todo lo que es el simbolismo. Leo a Jung y confío y escribo mis sueños y estoy trabajando siempre en ellos. Entonces, el día mismo que muere mi mamá, al mes, aparece esta paloma y se pega contra la ventana de mi taller 3 veces queriendo entrar. Y donde yo vivo no hay palomas, ¿te fijas? O sea, como que. Y se cae pegada a la ventana y me queda como mirando y se quedó, te diría, 2 minutos. Y yo le alcancé a tomar una foto para mostrársela a mi hermano y que me creyeran, porque esta cuestión era, era de loco. Y bueno, y ahí quedó la imagen. Luego en México, y yo iba partiendo a México, hice unos grabados con esa imagen y ahí está, pues circulando un poco entre la familia y todo eso. Pero los simbolismos, yo estoy muy atento a ellos y cada vez que uno está más consciente de los sueños, te das cuenta de que en el día o al día siguiente te empiezan a pasar cosas. Y en verdad es como un espacio de lucidez máxima y ahí empezáis a hacer conexiones que empiezan a pasar nuevas obras. ¿Te fijas? Yo en esto mismo del pan, yo nunca creí que iba a ser una obra realmente. Sabiendo que tenía algo entre manos, era como una magia que la estáis amasando sin saber mucho hasta dónde va a llegar. Cristian, yo te quiero agradecer esta caminata que hemos tenido en mi jardín, invitar a quienes nos están escuchando a ir a la muestra AIPAN en el Centro Cultural de Valparaíso. ¿Tú nos puedes decir la sala, el lugar exacto, Cristian? Sí, el Parque Cultural de Valparaíso, en la calle Cumming, de Cerro Cárcel, en la sala del piso 3, la sala grande, muy grande, abrumadoramente grande, pero ahí está la instalación con los 4 videos de las performances que mencioné, más una serie de objetos hechos con masa y otras ideas que se desprenden de todo este imaginario del pan y el Cuando vi trabajo. lo del pan, como a mí me gusta la poesía, soy fanático de la poesía chilena, me acordé de dos poetas, me acordé de dos poemas de Efraín Barquero, poeta maulino, El pan del hombre, tiene un libro precioso. Si no lo has Ujú. leído, te lo recomiendo. Y otro, el poema Pan, de Gabriela Mistral, que es Ah, cuando ella claro. llega, se encuentra con el pan y todas las cosas que le pasan solo con ver un pan que está en la mesa, solo, y hay un vínculo entre ella y el pan alucinante. Y yo creo que de alguna manera lo que tú has hecho es generar ese vínculo, ¿no?
llevar el pan, llevarlo a otros, ver qué les pasa a ellos con ese pan, En la distribuirlo, etcétera. exposición se incorporó un poema de José Emilio Pacheco, que es un poeta mexicano, que habla del pan y la relación con el trabajo, con el amor, con el odio, con el hambre. Está bien bonito, es una pieza bordada de más de 3 metros. Del gran José Emilio Pacheco, yo tuve la suerte de entrevistarlo 2 veces, gran y maravilloso poeta. Así es. Así que muchas gracias, Cristian. Un gusto haber conversado contigo esta tarde aquí en el jardín. Muchas gracias a ti, Cristian, y ojalá puedan ir hasta el 29 de abril, va a estar la muestra ahí para que la puedan visitar. Y les recuerdo, queridos radiovidentes, que mañana nuevamente aquí vuelvo a abrir la verja de madera de este jardín. Los días viernes, recuerden, se estrena el podcast todos los viernes, Tu Hipócrita Lector, con interesantes invitados. También recordarle que nos acompaña Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl. Me dieron ganas de comerme un pancito, una marraqueta, una buena marraqueta con un tecito, después de haber conversado Siempre. con este artista que ha hecho la alquimia del pan en el arte. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Gracias, chao, hasta luego. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile.